ya Lacan y demás autores posteriores avanzaron tanto que pues ya no es necesario leer a Freud, ¿no? Ya está superado y somos amos incluso de Freud al punto de pues ya no leerlo, ya no hablar de él. Y bueno, ubico ahí eh, como esa posición, ¿no? Con respecto a Freud. Eh, Además de esa, creo que también existe otra posición, ¿no? También cuestionable en muchos sentidos, que es seguir a Freud como este Freud padre, ¿no? Como este padre que dicta la orden de lo que está bien o de lo que se debe hacer y no se debe hacer, y que parece a veces también como una fe ciega, ¿no? Como una especie de adoctrinamiento en donde simplemente porque Freud lo dijo así es, eh, y parece, ¿no? Que estamos ahí en posición como de hijos, al servicio del padre Freud, ¿no? Y bueno, como bien dije, creo que no se agotan ahí las posturas con respecto a Freud, pero al menos son las que pude ubicar, ¿no? Porque creo que pues un poco también el recorrido que se lleva dando aquí en las tertulias me llevaron a pensar en eso. Sin embargo, bueno, quisiera plantear como otra postura, ¿no? Y que sería, bueno, la posición que yo tengo con respecto a Freud, ¿no? Eh, y que sería, sí, eh, seguir a Freud, pero verlo no como un padre autoritario, un padre que dice cómo debería ser, ¿no? Sino más bien pensar a Freud como padre, pero dentro del psicoanálisis, ¿no? ¿Y cómo se piensa un padre en psicoanálisis? Bueno, un padre es padre por en tanto está muerto también, ¿no? Entonces hay que pensar también a Freud ahí, ¿no? Como padre en tanto muerto, que deja ahí también un agujero que posibilita muchos movimientos y que además de eso, pues, ¿qué nos queda de Freud? Pues son sus letras, ¿no? Son sus textos. Y es ahí donde nos acercamos a Freud. Si bien aquí en México, pues tendríamos esta discusión siempre, ¿no? De, bueno, no estamos leyendo a Freud en su idioma original, existen como pues varias ahí traducciones, ¿no? Las de Amorortu como quizás de las más trabajadas, pero pues están las ediciones o las traducciones de Ballesteros y hay como por ahí otras, me parece. Eh, pero creo que más allá de eso, si bien es un problema también a trabajar y a discutir, no sería lo central, ¿no? Me parece que pese a la barrera ahí del idioma, finalmente, pues lo que tenemos son traducciones, ¿no? Y también parte del trabajo de psicoanálisis es una traducción, ¿no? Que se hace a veces con el sueño, bueno, se traduce o en dado caso también se descifra, ¿no? ¿Cuál es ese contenido del sueño? Y me parece que en ese sentido, pues la experiencia del psicoanálisis no se vería afectada por la misma traducción de los textos. Eh, Me gusta a mí, me gusta leer a Freud por diversos motivos, ¿no? Primero creo que su pluma y su estilo son más, al menos lo diría así, más fáciles como de acercarse a ellos, ¿no? Si bien Lacan por momentos, pues uno empieza a leer ahí como los primeros párrafos y avanza y como que parece que estamos leyendo un delirio o una cosa ahí muy extraña, con Freud creo que es diferente, ¿no? Freud pues tenía esta intención, ¿no? También de dar a conocer su obra, de dar a conocer su pensamiento y por lo tanto me parece que pues es estructurado en tanto nos va presentando las premisas, extrae conclusiones y bueno, se disfruta la lectura, ¿no? Si bien, claro, también hay textos densos, difíciles de trabajar, pero en general la obra de Freud me da a mí esa impresión, ¿no? Aunque que por su estilo sea aparentemente más sencillo, creo que la obra de Freud en sí tiene puntos donde es muy complejo, ¿no? Y puntos donde también hay paradojas, hay cuestiones oscuras, hay cuestiones todavía pues a seguir elaborando y trabajando, y por supuesto no queda exento de las cuestiones contradictorias. Sin embargo, creo que por ahí va lo interesante de Freud, ¿no? Eh, Creo que sí, muchas veces no se lee a Freud y nos quedamos con los comentarios de otros autores, con las recopilaciones, y me parece que se pierde algo, ¿no? Algo importante de la experiencia y algo importante que nos transmiten los textos. Eh, para, esta, para esta tertulia, bueno, revisé ahí, ¿no? Algunos de los textos que pues he seguido, que he leído como a lo largo ya de un tiempo, y pues noté, ¿no? Incluso desde el tomo uno, por ejemplo, cuestiones interesantes, ¿no? Estaba ahí revisando el texto de La Histeria, este texto de 1888, primeros textos casi,
Y bueno, si bien ahí tenemos a un Freud todavía como con un estilo muy médico, todavía hace como descripciones fenomenológicas de los síntomas de la histeria, etcétera, me parece que ya incluso en un texto como ese hay muchos elementos importantes para el psicoanálisis, ¿no? Para empezar, pues es como estos primeros momentos donde Freud como comienza a salirse de esta cuestión orgánica, ¿no? De esta cuestión más médica de qué le ocurre exactamente al órgano en la histeria, pues parece que nada, y se le vislumbra o se va abriendo la puerta a algo más, ¿no? Justamente pues al descubrimiento de lo inconsciente, al descubrimiento del efecto que tiene la palabra, y bueno, en el caso de la histeria, pues cómo la palabra y el cuerpo están ahí anudados de una manera muy peculiar, ¿no? Porque pues la histeria lo que habla es el cuerpo, ¿no? Y por ahí comienza Freud pues a elaborar y a seguir dando pasos. Eh, en este texto de la histeria dice también una cuestión importante para mí, ¿no? Y habla de la clínica, ¿no? Y dice que en la clínica, pues es en sí difícil, es difícil la clínica psicoanalítica y que además de eso nunca vamos a estar exentos de cometer errores, ¿no? Y que de hecho dice ahí, ¿no? Que pocas veces vamos a encontrar la cura o un caso de éxito. Entonces me gustó leer eso, ¿no? Porque me muestra ya desde casi el inicio un Freud que siempre está caminando como junto a la falta, ¿no? Que no quiere borrar el error o no quiere eh, eliminar las fallas, ¿no? Los tropiezos, sino están ahí presentes desde el inicio y son parte, ¿no? De la misma clínica psicoanalítica. Y bueno, es curioso ver esto en un texto primero, ¿no? Que he escuchado también por ahí, a veces les parecen aburridos o no vuelven a estos textos primeros porque son considerados prepsicoanalíticos, todavía muy médicos y no se les pela, ¿no? Sumado a que pues creo que no se lee tanto a Freud. Eh, y si bien sí se lee, a veces solo nos vamos a los textos más canónicos, ¿no? La interpretación de los sueños, más allá del principio de placer, los textos metapsicológicos, pero el obra de Freud está plagado, ¿no? De diversos textos también, de diversas experiencias, y creo que también ahí es muy rescatable, ¿no? Lo que se lee eh, en esta diversidad de textos, pues es siempre, me parece, una experiencia, ¿no? Más que una teoría, lo que hay ahí es este encuentro de Freud que nos va narrando con la misma experiencia del psicoanálisis. Y en ese sentido es como mi posición no a Freud, no leer a Freud por varios motivos. Para empezar, si bien hay una diferencia y podríamos irlas ubicando, tanto con Lacan y quizás autores más adelante, hay algo que permanece, ¿no? Del psicoanálisis y de la experiencia que nos transmite Freud, y es siempre esta relación tanto con la falta, esta relación con los errores, con las fallas, con la castración misma, ¿no? Freud siempre se muestra en una posición de no saber, ¿no? Él no sabe qué le ocurre a las histéricas y en esta posición de no saber, pues se abre la posibilidad de escuchar, ¿no? Eh, y también queda narrado, ¿no? Freud nos dice, creo, si no me equivoco, en el historial de Elizabeth von R, que pues ella lo cayó, ¿no? Le dice como, a ver, silencio, escúcheme, ¿no? Déjeme hablar. Y bueno, eso le da a Freud como la pauta, pues para comenzar a darle lugar a la palabra de la paciente. Vemos, por ejemplo, en Freud, pues todo el recorrido, ¿no? El paso de la hipnosis, por ejemplo, todo esto de la sugestión, después el paso con Breuer del método catártico, y cómo pues justamente en las fallas, en los errores que tuvo en la clínica, pues va avanzando hasta dar ya con la asociación libre, ¿no? Y bueno, de ahí, ¿no? Con la represión, con las pulsiones, etcétera. Eh, es algo que destaco sobre todo de esa lectura, ¿no? Siempre me da esa impresión de que Freud no está en una posición de yo lo sé todo y les voy a decir cómo hacer las cosas, ¿no? Sino más bien me parece incluso un tanto anecdótico su estilo, ¿no? Está ahí Freud jugándose siempre en su clínica y eso es algo que destaco, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchos de los otros discursos con respecto a la posición de leer o no a Freud o de cómo se lee a Freud, a veces me parece que queda de lado o queda olvidado esta experiencia que es la fundamental, ¿no? La experiencia de la falta, la experiencia de la posición del no saber
Y a veces nos quedamos, ¿no? Con eso y se escucha, ¿no? En el discurso o en muchos discursos por ahí como el deber, ¿no? Un psicoanalista debería hacer tal cosa, ¿no? Un psicoanalista debería estudiar tal o cual otra cosa. En ese sentido, no me posiciono aquí bajo la idea de debemos leer a Freud, ¿no? Como un imperativo, sino más bien como una invitación a descubrir junto con Freud lo que ahí va apareciendo, ¿no? Una peculiaridad de la obra de Freud es que a lo largo de los años cambia, ¿no? A veces, por ejemplo, me pasa con mis alumnos, ¿no? Plantear a Freud es difícil para ellos porque me dicen, bueno, es que esta primera teoría del trauma que estamos viendo en los inicios, pues ya no se mantiene más adelante, ¿no? Pasa ahí por la fantasía y bueno, van habiendo varios cambios, ¿no? Igualmente, por ejemplo, pues con el principio de placer, ¿no? Fue lo que sostuvo toda la teoría de Freud y ya por ahí de los, ¿qué años más allá del principio de placer? Eh, como en los 20, ¿no? Entonces, tenemos ya una trayectoria de más de 20 años donde Freud la ha puesto al principio de placer. ¿Y qué pasa? Bueno, la misma experiencia clínica le muestra otra cosa, ¿no? Hay algo, pues, justamente más allá, ¿no? Esto que se repite, ¿no? El síntoma que repite y que insiste ahí, pues cambia la teoría, ¿no? Entonces, pues una vez que leemos más allá del principio de placer, pues todo se reformula, ¿no? Eh, el yo y el ello, etcétera. Entonces, Freud da cuenta siempre del error, de la falla, ¿no? Y me parece que eso le da valor, ¿no? Porque me parece siempre está ese tema en la génesis del psicoanálisis. Eh, y bueno, creo que esto de la falta la puedo ubicar en varios lados, ¿no? En el sueño, por ejemplo, ¿no? El sueño como tal no sabemos nada, ¿no? Es algo que está perdido. Lo que tenemos es el relato del sueño, ¿no? Y trabajamos con eso, pero como tal el sueño ahí está como un agujero, como una ausencia. Pasa lo mismo en la pulsión, ¿no? La pulsión no la conocemos como tal, tenemos el representante, representación de la pulsión. Entonces, nuevamente, eso está ahí como, está perdido. La represión creo que es lo mismo, ¿no? Está en el texto de la represión, pues, como esta represión primaria que parece que jala estas representaciones, y de esa también no tenemos mucho conocimiento, ¿no? Está ahí oscura que damos cuenta de ella justamente por sus efectos. Y así, ¿no? Creo que en general, por ejemplo, el proceso primario igual, no lo conocemos, sabemos él por sus efectos y por el proceso secundario, ¿no? La escena primordial, por ejemplo, ahí en el caso del hombre de los lobos, si no me equivoco, pues al final siempre queda como un agujero. No sabemos si esa escena primordial, pues no es algo de la realidad, no es un hecho tal cual fijo, sino es un agujero y construimos a partir de ahí de esa falta, ¿no? Entonces, pues hago todo este breve recorrido como por la obra general para dar cuenta de eso. Leer a Freud, sí. Eh, ¿Por qué más que por que sea una teoría acabada que nos va a permitir pensar la realidad y aplicarlo tanto a la clínica o a otros campos? Creo que eso no es lo valioso de Freud, ¿no? Lo valioso de Freud es que se pone en juego, es que da lugar a la falla, da lugar a la falta, a los errores, y eso en mi experiencia ha sido lo más rico del psicoanálisis, ¿no? Darle lugar a eso que no está bien y lo que encontramos en la lectura de Freud es eso, ¿no? Por eso la lectura que sostengo de Freud es esa, un Freud que falla, un Freud que se equivoca, ¿no? Bueno, un recorrido, hiciste muy largo y a pasos muy, muy grandotes, pero me parece que son puntos de referencia sobre la que los asistentes podrían comenzar a tomar eh, una posición de por dónde va la idea, en el sentido de qué es lo que se va a plantear aquí a partir de PES y por dónde podrían preguntar o argumentar. Gracias, Héctor. Hiciste un recorrido muy amplio. Te agradezco tu intervención. ¿Sí? Y vamos a pasar con Omar Pérez, por favor, para que puedas iniciar, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. En México, en Argentina, eh, Estado de México, otros estados, creo que también nos acompañan desde varias partes de la República. Bien, pues a mí me parece de primera instancia genial que el título se plantee a manera de pregunta, es decir, leer a Freud, ¿no? Leer a Freud
Y pensaba que la simpleza de la oración tiene en sí mismo demasiados elementos, ¿no? Si quitáramos los signos de interrogación y pusiéramos una exclamación, ¿no? Sería leer a Freud, ¿no? Así como exclamando. Y si quitáramos la interrogación y lo dejáramos así sin signos, sería leer a Freud. Entonces, justamente a partir de esa multiplicidad de la oración, me pareció una genialidad que se planteara en términos de pregunta. Porque podríamos responder sí, no, ¿no? Y seguramente en cada una de las razones, cuando digan sí, pues intentará sostenerse el por qué habría que leerlo, ¿no? Y si se plantea un no, pues ¿por qué no leerlo? Y obviamente, como suele ser bajo la tradición filosófica, siempre se intenta buscar en términos hegelianos una síntesis, ¿no? Donde digan sí y no, ¿no? Y tal esto y esto, no. Tal vez no sería ubicarlo justamente en términos hegelianos, sino en el estatuto mismo en el que Freud se sostiene. Hace no mucho escuchaba a alguien que trataba de plantear que Freud no se sostiene por sí mismo. Y a mí me llamaba muchísimo esa oración, porque además se repite, es muy común, ¿eh? Es Freud no se sostiene por sí mismo, hay que leer a tal. Obviamente me parece que es lógico que no solamente hay que leer a Freud, sino que a muchísimos otros, ¿no? Y no solamente me refiero a Lacan, sino a Klein, a Winnicott y todo lo que se produjo. Y es que en ese sentido me parece que se ha mistificado la figura de Freud. Es decir, se tiende o se suele pensar a Freud como el Quijote de la Mancha, como el de Robinson Crusoe, como un Fausto, es decir, alguien solitario que está cabalgando en busca de, por medio de la experiencia y que es casi un solitario que él solo descubre todo, ¿no? Y creo que esa opinión en términos generales no se sostendría. Si nosotros leemos la biografía que escribe Ernest Jones sobre Freud, obviamente Jones nos dibuja un Freud supremo, nos dibuja un Freud casi sin fallas. Sin embargo, si nos vamos a la escritura, a las correspondencias y a otra bibliografía, nos vamos a dar cuenta que el círculo de los miércoles, las reuniones de los miércoles, eran bastante provechosas para Freud para poder comentar lo que se estaba descubriendo en la clínica psicoanalítica, ¿no? Entonces, leer a Freud, sí, pero altamente cuestionado, ¿no? Creo que lo que apuntaba Héctor ahorita en los términos de que en padre, tanto padre muerto, es una genialidad porque justamente habría que buscar todas las fracturas que en el discurso freudiano aparecen en su producción. Y ese es uno de los puntos nodales. Ahora, toco una referencia, ¿no? Una fractura. Me parece que el planteamiento freudiano en sí mismo ya es una fractura a la sistematicidad del pensamiento en Occidente. Y creo que de manera general hay dos formas de poder, según en mi opinión, tratar de poder abordarlo. La primera es por medio de la lógica y la segunda es por medio de la topología. Eh, Aquí se suelen cometer muchísimos atrevimientos porque justamente situarlo en términos topológicos podríamos decir que en Freud no hay topología, ¿no? Y a lo mejor uno se sostendría en decir, es que en Freud no aparece, ¿no? Y creo que explícitamente no la hay, ¿no? O sea, no la está diciendo por medio de la topología, esto se produjo. Sin embargo, si rastreamos en la historia de cómo se da el desarrollo de la lógica, tanto desde Aristóteles hasta la lógica moderna que nace con Frege y con Wittgenstein o con Russell, nos vamos a dar cuenta que en ese devenir histórico que ha tenido la lógica, también ha tenido fracturas. Y a mí me parece interesantísimo eso, porque leer a Freud a mí me ha implicado de alguna manera en hacer intersecciones entre cruzamientos con otros campos, fundamentalmente los dos que estoy citando ahora, lógica y topología. Lo que ahorita apuntaba Héctor, que me parece genial cuando dice, no es un imperativo, no se trata de una cuestión de debes de, porque sí, no se trata de, no es una obligación. Y creo que justamente el lugar donde podríamos situarlo, en términos lógicos, sería en el de lo necesario, ¿no? Creo que aquí hay que hacer cierto apuntalamiento. Si está ubicado en el nivel de lo necesario, tendría una diferencia contra otras tres categorías que Aristóteles plantea: lo contingente, lo imposible y lo posible. Ubicarlo dentro de lo necesario no lo coloca en una condición de obligación, sino lo coloca en la posibilidad de que no cesa de escribirse. Y creo que este punto es fundamental.
quiero aclarar algo, ¿no? A ver, la lógica que trató de plantear Aristóteles fundamentalmente se intenta sostener a partir de la contradicción, ¿no? Tal vez sea de universales o particulares, pero universales tanto afirmativo como negativo y particulares afirmativo y negativo, ¿no? Y además Aristóteles ya plantea lo posible, lo imposible, lo contingente y lo necesario. O sea, en Aristóteles está esto. La belleza de la lectura que hace Lacan por medio de Freud está en que justamente lo que va a salir altamente cuestionado es el lugar de lo necesario que estaba vinculado a la posición de lo posible. ¿Por qué? Porque en Aristóteles lo necesario no tenía univocidad, ¿no? En Aristóteles lo necesario aparecería como muy difuso, sin mucha claridad, pero y con muchísimas contradicciones. Cuando Lacan hace la lectura y coloca, esto lo voy a citar ahorita, pero lo necesario, como no dejando de escribirse, creo que ya está apuntando al mismo agujero que en la producción freudiana aparece y que también aparece en la producción de cualquier otro psicoanalista. Klein, ¿no? Winnicott, de Dolto, cualquiera que pudiéramos citar, me parece que se inscribe en esa posición de necesario. Entonces, la primera respuesta que daría es, a la pregunta, ¿leer a Freud? Es sí, y es necesario. Pero ojo, aquí está aquí está la diferencia. Necesario no como una obligación, sino necesario en los caracteres lógicos que están planteados en Aristóteles y que van a ser repensados en la lectura de la lógica que hace Lacan, mediada por la producción freudiana. Ese es el primer punto. Voy a citar el punto de lo necesario, tal y como Lacan lo está pensando, para nada más darle más cuerpo a esta idea. Cuando se alude a lo necesario, es algo que no detiene su insistencia. Podemos pensarlo como una escritura incesante, promovida por lo real, que insiste en su no inscripción. Fíjense, aquí estamos tocando lo real, estamos tocando algo de lo imposible y de lo necesario. Después, lo imposible funciona como causa del trabajo incesante de escritura. En la medida en que creo que Freud se nos revela como una producción inacabada, como la de cualquier otro psicoanalista, porque no creo que alguien podría presumir que lo plantee en términos de que se acabó y que ya no más, sino que todos creo que están advertidos de ese agujero inaugural. Es un agujero inaugural en el dispositivo freudiano, pero que también está bastante ilustrado con la topología. Entonces, doy el siguiente paso, ¿no? Esto lo planteo el primer momento en términos lógicos y nada más aclaro un último punto. En Aristóteles, la contradicción está entre lo posible y lo imposible, entre lo necesario y lo contingente. La torsión que hace Lacan ahí es que lo contingente ya se opone a lo imposible, hay contradicción ahí, y lo posible a la necesidad, a lo necesario. Entonces, entre posible como imperativo, como una abertura, y la necesidad necesario como no inacabado, como que no deja de escribirse, ahí me parece que podría situar a Freud. El segundo punto, la topología. Si bien es cierto, los desarrollos topológicos se estaban haciendo antes incluso de la publicación de la interpretación de los sueños, me parece que el terreno se empieza a dibujar y que creo que directa o indirectamente tiene impacto en la producción freudiana. Por topología, a lo mejor no sé si todos lo tengan muy claro, pero podríamos entenderla como un tipo de geometría muy particular. Es un tipo de geometría no métrica, no euclidiana, por tanto es propiamente y enteramente cualitativa, ¿no? Dentro de la historia de la geometría, obviamente tenemos geometría clásica, geometría euclidiana, que es la métrica, la geometría proyectiva, que tiene propiedades métricas, pero que tiene condiciones cualitativas, y la topología, que es estrictamente de carácter cualitativo. ¿Qué nos revelaría o qué nos regalaría la propuesta topológica? Justamente la posibilidad de cuestionar la perfección, la sistematicidad, la circularidad y esfericidad del universo. Es decir, un cosmos cerrado, finito, ordenado,
en términos esféricos, sería cuestionado por una geometría que le da importancia fundamental al agujero, que le da importancia fundamental no a lo cósmico, sino a lo acósmico. Esa acosmicidad que nos regalaría la topología, creo en términos generales que sería propio del inédito freudiano. Y creo que lo voy a decir con todas las consecuencias posibles como inédito freudiano, porque obviamente si discutimos con Foucaultianos, nos van a decir que no hay nada de inédito, ¿no? Pero bueno, creo que eso podría prestarse para otra discusión. Lo pongo en términos así como inédito freudiano. Fíjense, recapitulo algo. La cuestión de la lógica como necesario. La cuestión de la topología como acósmica que contradice lo ordenado y lo finito. Y por último, y ya con esto iría como que cerrando, la propuesta freudiana, el hecho de leer a Freud, toma su lugar también leyendo las dos anteriores. Es decir, la radicalidad de la lógica, la subversión de la topología por varias situaciones. Una de las primeras es que denuncia la falacia autobiográfica o podría también ilusión biográfica, en la que en algún momento la escuela de pensamiento francés, sobre todo Passeron y Bourdieu, intentan problematizar. ¿Por qué? Porque si hay algo del orden de lo necesario, si hay algo del orden de lo acósmico, es justamente lo que nos regala el psicoanálisis. Hay un impacto en términos epistemológicos, hay un impacto en términos filosóficos, y uno de los más importantes que permiten el giro lingüístico, que está trabajado por Paul Ricoeur y por Foucault, hay impactos interpretativos. Este es un asunto importante. La cuestión de la interpretación que nace con el siglo, la interpretación de los sueños, ¿no? Que estuvo escrita un año antes, estuvo listo, Freud decide publicarlo hasta 1900. El hecho de que se produjera de esa manera me parece que revela los mismos agujeros que plantean tanto la lógica como la topología. ¿Por qué? Porque denuncia toda la posibilidad de lo auto. Y completo así cada uno de los autos, ¿no? El autoconocimiento, la autoconciencia, autoestima, ¿qué más? Incluso hasta aquí los estaba anotando. La autorreferencialidad, la cuestión de la autonomía. ¿Por qué? Porque justamente lo que el hecho de leer a Freud nos regala es la crítica a la cuestión de que en Occidente no se intenta abandonar, ¿no? Esta forma de ver las cosas copernicanamente, justamente, ¿no? Tanto la lógica como la topología no pueden ser copernicanas. El mundo occidental se intenta sostener pasándose de un centro a otro, es decir, tener localizado al centro, estar en un punto común y fijo, cuando no, la geometría que se desarrolla a partir de Kepler y la lectura que hace de Tycho Brahe justamente nos revela que la forma en la que se organiza no es de carácter circular, ni con ningún centro, sino que justamente está descentrado. Si está descentrado, entonces no habría posibilidad de pensar las propuestas en términos copernicanos ni en términos junguianos, ¿no? Como un inconsciente colectivo, como algo de la profundidad, porque sería algo más que queda cuestionado, la noción de profundidad, ¿no? Ya no podríamos pensar en entrar en la cabeza y buscar en las profundidades, porque a estas alturas, a la luz de lo que plantea Freud, a mí que en un texto que creo que está muy abandonado, que es es uno de los últimos textos, se llama La decisión del yo en el proceso defensivo o en los procesos defensivos, según la traducción. A la luz se ve claramente la división y el enlace que hay entre lo que podríamos llamar mundo interno y mundo externo. Entonces, si se dan cuenta, el recorrido que hago es que justamente leer a Freud implica darle estatuto y lugar a la cuestión del agujero, algo que no deja de escribirse, y por último, denuncia las cuestiones cósmicas, es decir, denuncia lo ordenado, denuncia las cuestiones de la autonomía, que si lo vemos a la luz de lo que pasa en la contemporaneidad, nos vamos a dar cuenta que lo auto es como que lo que está de moda, ¿no? Autoconocimiento, autoestima, autorreferencia,
no sé, autoconocimiento. O sea, todo ese auto queda obviamente cuestionado a la luz del planteamiento que podríamos hacer y que se revela a partir de una lectura crítica de Freud, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar aquí porque para darle lugar a Fernando y bueno, esperamos a la discusión. Gracias a todos. Gracias, Omar. Bueno, incursiones en otro campo interesante que podría acercarnos un poco más a la cuestión epistemológica y a lo que plantea como algo del orden de las nuevas disciplinas que permiten dibujar, digamos, nuevas matrices para entender al sujeto. Bien, yo creo que sería otro punto muy importante que podría pensarse, sobre todo en los términos de el terreno donde la lógica sufre un cambio importante, ¿no? Yo decidí partir de una serie de datos de los cuales no voy a dar precisión, sí, porque me parece que eso sería nombrar a alguien que no está y que entonces tendríamos que necesariamente ser irrespetuosos con eso. Bien, la cuestión que a mí me convocó fue pensar en las posturas en las que hoy el psicoanálisis atraviesa por una serie de conceptos, de enunciados, que entonces tendríamos que darle ese lugar de pensarlo. El primero, pensar si hay actualidad, porque aunque aparentemente el concepto actualidad no estaría directamente vinculado con Freud, sí aparece como colocado en un mosaico epistemológico que va produciendo algo acerca de un objeto de estudio en particular. Sí, muchas discusiones me parece que caen en la idea de si es temporal, si funciona actualmente, si es obsoleto, ¿no? Porque entonces pensar en los términos, el psicoanálisis en los términos de esas nociones de temporalidad nos apuntaría a decir que entonces no tiene sentido. No tendríamos entonces por qué leerlo, porque si tomamos como referencia una condición cronológica, no tendríamos por qué leerlo. Y esto me llama la atención porque sé de alguna persona que alguna vez le tocó dar la cátedra de fundamentos de psicoanálisis y llegó a su salón y dijo, bien, nuestra materia es fundamento de psicoanálisis y lo primero que tenemos que pensar es que Freud dio lo que pudo y ya murió. Él ya no tiene nada que decir, ¿no? Y cosa que a mí me pareció, no sabía cómo se juega un poco con el chiste, si reír, llorar o qué, ¿no? Porque me parece que el lugar del que hablaba era un lugar no justamente o exclusivamente del desconocimiento, sino desde un lugar promovido por una razón epistemológica e ideológica distinta, ¿no? Distinta en el sentido de cómo entiende el discurso psicoanalítico. Hoy encontramos muchísimas publicaciones escritas, electrónicas, en torno al problema del psicoanálisis es contemporáneo. Y yo lo señalo porque la mayoría de ellos, cuando son revisados, colocan una idea muy equivocada de Freud, incluso aún cuando sean instituciones que desde mi juicio podría decir autorizadas en el terreno del psicoanálisis para hablar del psicoanálisis, para hablar de Freud. Entonces, el planteamiento que hay, entonces, parece responderse con la idea de si podemos hablar que Freud es necesario leerse o no para el psicoanálisis, tendríamos que remitirnos a todos los hechos biográficos e históricos. Y entonces aparecen ideas interesantes. Uno, su relación con las disciplinas neuropsicológicas, ¿no? Y citan, y pueden citar cualquiera, y yo recordaba este proyecto de una psicología para neurólogos, ¿no? El hecho de aquel artículo donde se plantea si el psicoanálisis puede ser leído por los legos
¿no? El hecho de que pensar si el psicoanálisis tendría alguna relación con la condición de las disciplinas experimentales. Su pretensión, si pudiéramos situarla con ese nombre, a efecto de situar, sí fue inicialmente una pretensión, pero que no es personal. A mí me parece que no es personal, ahí no entraría lo personal. El trabajo que a mi juicio marca Descartes es el que lleva a Freud a tomar al primer sujeto, al primer hombre que propone Descartes. El hombre de la razón, el dueño de los instintos, el que puede controlarlos, aquel que tendría todos estos elementos. Y desde ese lugar se construye todo un acogimiento interesante en torno a pensar al hombre como dueño de la conciencia. Hay varias escisiones, desde mi opinión, en obra de Freud, que permiten que Freud vaya, diría yo, reescribiendo toda su teoría en torno a dar cuenta de ese sujeto. ¿Sí? Y podríamos situar aquellas que vienen de más o menos 1915 hacia adelante, y que a lo mejor toman una de sus máximas expresiones en Más allá del principio del placer en 1920. ¿Qué es lo que entonces plantea? ¿Cuál sería la idea de pensar qué sucedía con el pensamiento freudiano antes de 1915 y qué sucedía de 1915 quizá a 1912 más o menos hacia 1920? Me parece que la interrogación de Freud, fuera del dispositivo individual analítico, va por las disciplinas que pueden explicar aquello que es inasequible. Recordaba que en una de las citas de 1915, en el texto de Lo inconsciente, Omar citaba el otro, el del yo en los procesos defensivos, pero en el texto del inconsciente, él hace alusión que la comprensión de esta noción que él pretende introducir implicaría tratar de dar cuenta de situaciones o hechos que suceden fuera del tiempo y fuera de espacios. Y yo ahí encontraba en algún momento, hace como año y medio más o menos, encontraba quizá una de las primeras referencias topológicas que había. Por tanto, ¿por qué cito este punto? Si la historia bajo la cual se pretende colocar a Freud bajo una botarga, y donde yo ahí, por ejemplo, en lo particular me parece muy, muy llamativo, por ejemplo, que se le citó como el padre del psicoanálisis, como el padre del inconsciente, ¿no? No sé si tendría que ser esa la denominación que tuviera, pero me parece que tendríamos que invertir el sentido. La mayoría de las instituciones, repito, más o menos culturalmente autorizadas para hablar de esto, plantean que el aporte de Freud y toda la producción, por lo menos, lo que hacen es generar una nueva forma de estructura cultural que permita dar cuenta, conocer, intentar conocer a lo que es el sujeto del inconsciente. Me parece que no. Creo que ese punto es el punto que lo coloca en una condición de misticidad. Es decir, tendríamos que pensar que Freud también es producto de un tiempo, de una temporalidad, es producto de una condición epistemológica donde él lo que hace es colocar bajo ciertas directrices elementos que se presentan en la clínica. Es decir, la cultura no es la consecuencia de la propuesta de Freud. Me parece que indudablemente, y esto se ha citado por varias ocasiones y por varios autores, ¿no? Son las condiciones que suceden en la cultura y en el campo del logos, es decir, en el campo del conocimiento, la filosofía, la lógica, etcétera, lo que permiten rescatar toda la propuesta cartesiana inicial para pensar en cuál es el resto que cae y cuál es el campo particular del psicoanálisis. Llama la atención porque diría yo que hoy, quizá a 2018, entre 2020, encontramos muchas instituciones que nos hablan de un Freud neurólogo y del aporte que tiene para poder situar, y ahí yo no lo entiendo, pero para poder situar
la diferencia entre los procesos patológicos y los procesos normales, ¿no? Y son instituciones de renombre a nivel mundial, ¿sí? Y la pregunta es, me queda muy claro que la condición en la que Freud llega a un hecho concreto de despatologizar a la neurosis es a partir de 1920. Lo va dibujando con su metapsicología, el aparato psíquico, cuando plantea el problema de las pulsiones, pero en 1920 él se pregunta si aquello que sucede en el sujeto pertenece al hombre de lo patológico. Y es un punto que en algún momento yo citaba. Primera característica, Freud se despliega de toda su narrativa clínica a partir de 1920. Si no mal recuerdo, el único caso que conserva y que va contorneándolo después de 1920 es el caso de una joven homosexual. Pero se acaba toda la producción, digamos, de difusión en el campo de la clínica. ¿Qué implica esto? ¿No? Me parece que Freud, en la pregunta que se hace acerca de la pulsión y del narcisismo, abre un campo. Y en ese sentido estoy un poco o mucho, muy cercano a lo que tú planteas, Amán. ¿Qué es un campo? ¿No? Ya en algún momento habíamos considerado que un campo, desde la visión y desde toda la producción que sucede en Alemania, incluso incluyendo a Levin, Kurt Lewin, ¿no? Se propone como una condición de una estructura geométrica, ¿sí? Es decir, el campo no nos estamos refiriendo a una particularidad del quehacer, nos estamos refiriendo a esa condición estructural en la que parece que los elementos que están dentro se reorganizan a partir de nuevas leyes. Si tuviera que darle yo un nombre a eso, diría, me parece que en Freud aparece la noción de topología, aunque nunca denominada como tal. Es decir, Freud inaugura un campo en el que podemos encontrar una serie de operaciones, una serie de disposiciones, una serie de direcciones, ¿no? En el que pierde sentido incluso todo aquel trabajo que había hecho sobre interpretación, ¿sí? Es decir, es visualizar al sujeto, entonces en un contexto donde la condición de interioridad y exterioridad, se juegan en la construcción cotidiana del sujeto. Pero más me llama la atención cuando abren la posibilidad de decir, parece que aquí en el campo de las pulsiones, ahí donde se juega toda la libido entre el preconsciente y el consciente, algo se escapa. ¿Qué es algo que se escapa? Aquello que un buen amigo por la zona de Sudamérica, o de la parte más baja de las más bajas de América, diría que esa parte sería inefable, ¿no? No me acuerdo el nombre de la persona, pero ese concepto tendría que ser algo que ya no podría ser atravesado por la lingüística ni por las palabras, por lo menos no en los términos de una interpretación. Ahora, ¿qué es entonces ese campo que le inaugura? Es el campo en donde se juega la posibilidad a partir de lo imposible. ¿Qué es lo que cito con esto? El punto donde la contradicción marca la diferencia. Es decir, si acusábamos en dos tertulias anteriores que más o menos entre 1969 y 71, Lacan hace un giro a la lógica filosófica para poder dar cuenta del sujeto, yo diría que me parece que Freud inaugura una lógica a partir de que abre la posibilidad a eso que es inexplicable y lo acepta. Podríamos decir que incluso en el campo del quehacer psicoanalítico, si Freud, con base a los datos biográficos, encontraba elementos que podían no articularse, era capaz de deshacerse de todo lo que había hecho, con tal de producir algo interesante. Ahora, ¿por qué citaba, voy a hacer un cambio de jugada, por qué citaba toda esta cuestión de donde todavía hay atribuciones en la que la relación entre neuropsicología y psicoanálisis
Aclaro, no es colocada como posible, sino como conveniente y necesaria. Porque es el punto donde se sigue jugando una lectura biologicista de Freud. Y entonces, diría yo, si llevara esto a una lectura lógica, diría que Lacan lo que hace es sacar toda la producción freudiana en la que había caído después de su muerte, después de 1939, ¿no? En donde la letra freudiana quedaba muerta y quedaba a expensas de todas las disciplinas, ¿no? A efecto de retomar elementos que pudieran fortalecer a sus propias disciplinas. Lacan logra colocar el punto a través de lo que es justamente la lógica y la topología para hacer de Freud el punto elemental que podría casi equipararse al SU. Es decir, aquel que no dice nada, pero que es necesario para comenzar a decir algo. ¿Sí? Este punto me parece relevante porque pensar hoy a Freud, y yo lo planteaba como casi una aporía, ¿no? El hecho de decir, bien, si nosotros revisamos toda la producción lacaniana, podríamos decir que Lacan produce algo diferente a Freud, pero su producción no pudo haber sido posible sin que existiera Freud. ¿Sí? Es decir, ahí hay una cuestión que parece contradictoria. ¿Qué quiere decir con esto? Me parece que la discusión acerca del hecho de si somos freudianos, lacanianos, freudolacanianos, y que deviene incluso de algún tipo de acotaciones que Lacan hace en algún momento, comentarios, yo diría casi excesivos, ¿no? Donde dice lástima que Freud no era lacaniano, ¿no? Es decir, lo que hace pensar que hay un punto de diferencia. Me parece que el punto que logra hacer una proximidad entre ambos tiene que ver con la idea del inconsciente, pero el inconsciente no como concepto, porque se sigue pensando como concepto, ¿sí? Es decir, el inconsciente no como un lugar dentro de la estructura psíquica, no como el lugar, y me voy a atrever a decirlo como se cita incluso en alguna de estas instituciones aún en 2020, no como ese inconsciente que es el lugar por excelencia reservorio de todas las experiencias sufrientes y contradictorias. Me parece que el punto central que inicia Lacan hacia 1969, hoy ha sido leído y retomado justamente por lo que es la lógica, ay, se me fue el nombre ahorita, de Newton da Costa, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre. Para consistente. ¿Sí? Es decir, la lógica para consistente ha venido a replantear un problema que ya había sido visto en Lacan y que Lacan pudo recuperar con mucha celeridad y con mucha precisión para plantear un problema sustantivo al psicoanálisis, que es el punto donde yo diría, no sabría pensar si se trata de una condición de intersección, pensándolo bajo ciertos conceptos en lógica de conjuntos. No es que Freud y Lacan, no es que Freud sin Lacan, y no es que Lacan sin Freud, pero me parece que el punto de la producción freudiana permite, y solo es a partir de eso, que hace que el S2 hable, que se produzca un saber. Y ese saber tiene que estar inscrito, por supuesto, bajo esa noción en la que ya configuraba finalmente Lacan, que tendría que ver con la lógica, la topología, fundamentalmente, y con un cuestionamiento grave a las disciplinas experimentales. Y que hoy se revierte, bueno, no se revierte, se configura de otra manera, ¿sí? Eso es lo que tendría que decir de si es necesario leer a Freud. Me parece que es una respuesta que cada uno tendría que acotar, porque sí me queda muy claro que si Freud no hace planteamientos como Lacan, e incluso diría, la más de las veces fue seriamente cuestionado por algunos argumentos de Lacan, me parece que solo es a partir de esa diferencia que es posible que Lacan pueda producir también otras cosas. ¿Sí? Bien, gracias, pues con esto yo doy por terminado, me pasé un poquito,
Y bueno, pues quiero abrir los comentarios, las preguntas a la gente que nos acompaña, porque me parece que es un tema que por muy inofensivo que parezca, ¿no?, compromete una serie de interrogantes acerca de la epistemología, de la lógica, de la propia historia, ¿no?, y sobre todo de aquello que tiene que ver con la condición que presumiblemente constituye el objeto de estudio del psicoanálisis, que es el sujeto del inconsciente. A pesar de que podamos hablar de que es el objeto A y que tiene el deseo y que tiene que ver con el deseo, pero es a partir de situar claramente cómo eso se constituye como una condición paraconsistente que nos permite entender que el psicoanal, que el sujeto del inconsciente, no es una producción que tenga que leerse a la carta del día en cualquier restaurante. Lo siento, no te oigo bien. Hay gente que se entromete, no se pueden, es Siri que se entromete. Bien, hasta ahí yo mi comentario. Creo que hay gente que puede estar interesada en hacer preguntas, en cuestionar, en disentir, y me parece que es lo más aceptable. Tenemos por ahí una primera pregunta de Eric Valencia, ¿cierto? Eric, ¿algún comentario, pregunta? ¿Podría ser un comentario? Sí, claro, Tere. Bueno, me parece muy rica esta propuesta y esta escucha de las tres ponencias a los 81 años del fallecimiento de Freud, que fue el 23 de septiembre, lo cual el título, Leer a Freud, es muy interesante, y con lo que abre Luis, me da la posibilidad de pensar a través de, digamos, el hilo conductor que abre Luis, ¿no?, con su propuesta, plantear, leer a Freud para descubrir y para agujerear la teoría, ¿no? Sí, por supuesto, una lectura. Entiendo que no es pregunta, es comentario, ¿cierto? ¿Pero? Sí, sí. Ah, bien. Sí, quizá entendemos en este contexto que leer a alguien no implica un volver como un acto estrictamente cronológico histórico, ¿no? Me parece que hoy leer a Freud, leer a Lacan, leer a Klein, leer a cualquiera de los que producen el campo, es leer bajo una condición, y ya lo citaba Omar, una particularidad crítica. Diría alguien cuyo nombre tampoco quiero mencionar, pero se trataría de hacer una lectura sintomal, ¿no? Es decir, leer desde el hecho de aquello que no dice, desde aquello que no es enunciado y que marca una decisión en una forma de expresión o en una forma de transmisión de ideas, y que ha de tener lugar también en una condición ideológica, política, etc. Así como deberíamos leer acá, ¿no? Y esa parte a mí me parece interesante, pero no sé si quieras hacer algún comentario, Luis Héctor, porque fue parte del tema que tú trajiste. Sí, me parece que, si no me equivoco, era Teresa. Describe bien un poco cuál era mi intención con esta propuesta, ¿no? Y era así, la insistencia o poner o señalar ahí la cuestión en el psicoanálisis de cuestionar o agujerear, como dices, la teoría, ¿no? Me parece que cuando nos quedamos con la idea de que es una teoría acabada, corremos riesgos, ¿no? Y entre los más importantes de estos riesgos estaría ensordecer, ¿no? Que la teoría, como ya nos da las pautas de por dónde caminar, por dónde andar, pues ir solo de lleno siguiendo el manual, por así decirlo, ¿no? Y creo que no, al menos mi experiencia leyendo a Freud ha sido un poco lo contrario, ¿no? Hay muchos cambios, hay agujeros, hay sobre todo preguntas, ¿no? Y es donde, pues, me gustaría insistir, ¿no? Como pensar a Freud de esta manera. Y ahorita, de hecho, ¿no?, con un poco lo que mencionó Fernando respecto al padre, pues sí, no, puede haber también ahí otra posición con respecto a Freud, ¿no? Y decir que pues Freud no descubrió o inventó el psicoanálisis, sino fueron las histerias, ¿no? En un primer momento fueron las histerias las que con lo que producían tanto como síntoma y después
que fueron articulando en palabras, permitió dar cuenta bueno, para empezar, del inconsciente, del deseo y bueno, todos los fenómenos que ocurren ahí, ¿no? Entonces sí, también como cuestionar de nuevo ahí el lugar de padre, ¿no? Sino, ¿quién lo inventó? Pues no fue precisamente Freud, ¿no? Es el producto de una relación, es el producto de una escucha y pues ahí aparece como el otro, ¿no? Nuevamente que permite. Y sí, por ahí lo pienso. Antonio, ¿tiene una pregunta, Antonio? ¿Puede activar su micrófono? Sí, gracias. Buenas noches a todos. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, yo solo quiero preguntar, tengo dos preguntas. La primera es si nosotros podríamos pensar que hay algo de Brentano en la lectura que hace Freud del placer. Esa es una pregunta. Y una segunda pregunta tendría que ver con si hay una ética del psicoanálisis a partir de estos postulados de Freud, porque lo conocemos bien en Lacan, pero no sé si pudiéramos pensar una ética desprendida del psicoanálisis desde la lectura freudiana. Gracias. Bien. Pongo la pregunta. Héctor, Omar, ¿quieren responder algo? A ver, si quiere, empiezo yo. A ver, bueno. La primera, si hay algo de Brentano, bueno, fue Freud, pues asistió, ¿no? Con Brentano, tomó clases con él. La verdad, aquí creo que no pues, sabría ubicar el momento como explícito donde poder decir o donde ubicar el placer. La verdad no sabría en qué momento específico o si a partir de una producción específica de Brentano. Tal vez podría decir a manera de una generalidad que creo que sí, hay muchas nociones que se acercan, incluso eh, la cuestión de la pulsión, creo que también está presente en Brentano, no solamente como se suele decir que esto o sea, es sobre Nietzsche o Schopenhauer, no, no, entonces ahí no podría como que abordar mucho. En torno a la otra pregunta, si hay una ética del psicoanálisis a partir de los postulados de Freud, a mí me parece que sí. Incluso la producción creo que no podría ser sin ética, ¿no? O no ética, sino todo lo contrario. En la medida en que me parece que la producción freudiana y la misma escucha analítica que Freud nos ofrece en sus historiales clínicos permiten cuestionar a la condición con la que se confunde la ética, es decir, con la moral, ¿no? Nosotros entendemos que no es lo mismo moral y ética. Y entonces me parece que si leemos El hombre de los lobos, El hombre de las ratas, y como después de 1920, ya lo citaba Fernando, no hay publicación de casos clínicos y demás, pero en cómo va reformulando y en cómo va replanteando, me parece que esa posición que asume Freud es altamente ética. Y eso que se nos muestra como enunciado, si lo leemos como enunciación, me parece que ya podríamos designar una categoría diferencial en torno a lo que podríamos entender como moral, que no es la vía que sigue el psicoanálisis, y la cuestión ética, que, bueno, anticipo, me parece que sí. Sí. Obviamente, la lectura que hace Lacan, ahorita pensaba justamente en el seminario que lleva ese nombre y lo que intenta situar en torno a Antígona, el objeto, toca muchísimo Hegel ahí. ¿Sí? Creo que obviamente toca o tiene otros alcances, pero regresando o planteándolo a partir de Freud, creo que se deja ver estrictamente en su clínica, tal como nos la muestra Regala. Bien, gracias. Héctor, ¿quieres comentar algo? Sí, respecto a la primera pregunta, me quedo también un poco como Mar, ahí creo que me faltaría también, ¿no? Conocer más tanto de la obra de Brentano y bueno, explorar y investigar más sobre todos estos conceptos también de dónde lo va tomando Freud. Pero con la parte de la ética, me parece que desde el inicio la práctica de Freud es ética, ¿no? Me parece a mí muy importante cómo en la misma histeria Freud le da un lugar, ¿no? Si bien la comunidad médica de la época pues consideraba, ¿no? Que eran mentirosas, que estaban fingiendo, los tratamientos pues también, ¿no? Ahí
baños con agua, electroshocks y demás cosas, ¿no? Entonces me parece que la misma posición de escucha y de aceptar o ponerse en una posición de decir, bueno, yo no tengo el saber, lo tiene el paciente, la paciente, quien esté ahí, darle lugar a la palabra es ya un acto ético, ¿no? Y sobre todo también en esa época que fue algo como, me parece un tanto novedoso también, ¿no? Quizás hoy es más común pensar en la idea de hablar y que alguien escuche, pero en ese momento fue inédito también y considero que ya desde ahí es una práctica ética, ¿no? Poder callar, suspender también incluso el saber para darle la posibilidad al otro de que hable, ¿no? Eso en sí mismo me parece que es ético ya, ¿no? Aunque no esté explícito ahí la palabra, creo que podríamos leerlo así, no sé qué piensan. Bien, yo voy a hacer un comentario redondeando un poco lo que ustedes comentan. Sí, por supuesto, la relación con Brentano y la cercanía con Heidegger, ¿no? Estuvieron cosidas por esa cercanía con él. A mí me parece que si partimos de la noción de ética, lo primero que tendríamos que distinguir, como señala Omar, es la cuestión de la ética y de la moral, ¿no? Me parece que esa cercanía que tuvo, esa escuela que tuvo de alguna manera con Brentano, por supuesto que lo llevan desde mi opinión, ¿no? Porque bien, de alguna manera ya se había acotado el hecho de que no hay una relación abierta de lo que plantea Freud, y sobre todo con el placer. Sin embargo, indudablemente diría que nos estamos refiriendo a ese momento donde Freud hace un acercamiento a aquello que puede ser recuperable de lo visible, es decir, aquello que aparece como propiamente ahí en la naturaleza, ¿no? Es decir, gran parte del principio en el que Freud comienza a construir acerca de la explicación de la sexualidad, acerca de la explicación de la forma en que el sujeto se vive y se juega en el límite de la sexualidad, están inundadas de ciertas ideas de Brentano, ¿no? Ahora, por otro lado, te diría, si intento distinguir lo que sería ética de moral, me parece que toda ética tiene que estar siempre vinculada en una relación doble, es decir, en una relación de uno con otro. Y esto es una producción importante porque todo aquello que incluso él escribía acerca del método, acerca de la transferencia, el hecho de que haya escrito por ahí en 1904 sobre la psicoterapia y que plantea un problema esencial en la transferencia, me parece que está dando todo un fundamento ético sin tocarlo, ¿no? Porque es la condición en la que el otro es visto o visualizado como una condición necesaria para el sujeto del inconsciente. Y desde ese lugar yo diría, si pensamos que uno se relaciona con el otro y que esa relación puede estar mediada por todas las condiciones que intentó dar, en algunos casos, no me refiero a esos casos clínicos, no dio cuenta demasiado de ello, en otros sí, como en el caso de Dora, ¿no? Pero si entendemos que esa relación mediacional tenía que estar dada por la forma de convivir los diferentes estratos culturales, ideológicos, etcétera, me parece que sí, me parece que incursiona a veces en una posición moralista. Nadie puede negar que la forma en que él describe y concibe el caso de Dora, por supuesto que en un principio era moral, ¿no? Cuando le da las acotaciones de ser una mujer pudiente, de ser una mujer que bajo esa condición tendría que sujetarse a ciertas ideas, diría yo, inaceptables para el medio social donde ella se... Claro, ¿no? Está hablando de algo moral, ¿no? Pero el punto que marca la diferencia es cuando él lo coloca a nivel de fantasía, desde mi particular opinión, ¿sí? Cuando él introduce a partir de Dora el concepto de fantasía, me parece que hay un cambio, comienza a haber un cambio, que se va a dibujar hasta cerca de 1920. Y en 1920, pues da la estocada, ¿no? Da la estocada porque además es el punto donde él es colocado, como esa construcción que debe ser cuestionada. Y no podía o no debía ser cuestionado sino por él mismo. Y cuando él plantea
la condición de la individualidad y de la singularidad del dispositivo analítico, me parece que está abordando el campo de la ética con el otro. ¿Sí? Bien, no sé si de ahí te surgieran más dudas, Antonio, algún comentario, pero si es así, adelante. Ahora, ¿alguien más? Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún cuestionamiento? Porque de pronto hasta pareciera que a estas alturas, me estoy refiriendo en estas épocas, por darle un nombre, nosotros pareciera que desconocemos más a Freud que a otros, ¿no? Que a Lacan, que a Klein, ¿no? Es decir, como si Freud realmente hubiera quedado enterrado, como ese ejemplo que traigo donde el docente dice, ya murió, ya no tiene nada que decir. Lo que dijo, dijo y eso es obsoleto. Ahora pasemos a otra cosa. Yo no sé, pero me parece que esa cuestión incluso de pensar si algo es obsoleto o no actual, me parece que ni siquiera cobra sentido. En la medida en que hay una construcción donde se genera un campo explicativo del sujeto, me parece que la noción de temporalidad está fuera de las condiciones convencionales en las que se había venido construyendo, ¿no? Porque incluso el planteamiento de que el psicoanálisis es contemporáneo, igual que el inconsciente no tiene temporalidad, ¿sí? Y bien, ahí vienen una serie de cuestionamientos, que si las histéricas de antes eran unas y si las histéricas de hoy son diferentes, que si tienen características, no sé, pero me parece que hubo algo ahí que yo pudiera decir, las condiciones en las que se construye como deseante para 1900 y para 2020 son las mismas, aunque hoy pudiéramos alegar que la práctica de la sexualidad en nuestras culturas capitalistas, ¿no?, está mucho más orientada o está mucho más cimentada por la idea de darle consistencia a la modernidad y de que tú eres dueño de tu cuerpo y darle gusto al gusto y cosas por el estilo. Me parece que el problema es que no se trata, fíjate, de una satisfacción, sino que se trata de un placer. El placer se alcanza en cada coito, por ratitos, ¿no? Pero el problema sería plantear ese punto nodal donde, entonces, ¿por qué volvimos? ¿Por qué volvemos a demandarlo? Porque ahí lo que no hay es satisfacción. Si bajo los preceptos freudianos pensamos que la satisfacción logra que una pulsión emane, pues no hay satisfacción. Lo único que hay es un placer. Y es el punto, uno de los puntos que justamente trata Freud o dibuja en 1920, que no se alcanza la satisfacción, sino el placer. Y entonces diría yo, ¿cuál sería el punto diferencial? Pues aquello que alude a toda la condición de un sujeto moderno, ¿no? Tú compras los iPhone en línea, el 1, 2, 3, creo que ya va en el 12, 13, 14, en el número que fuera, y ninguno te satisface, ¿no? Te da placer temporal y ninguno te satisface. Recordaba a alguna persona que en sesión decía, yo tengo 3 amantes y una esposa. Yo decía, que envidia, nada. Pero lo que yo sí pensaba es, si tiene 4 mujeres, ¿por qué padece de su proceder sexual? ¿No? Con alguna tendría que acoplarse. Si lo vemos de manera muy fenoménica, pues porque hay algo que se escapa, ese agujero que señala Omar, y no me refiero a un agujero corpóreo, me refiero a ese agujero que deja la necesidad de algo, que marca la falta y la posibilidad de volver a relanzar al sujeto en una pregunta. Porque no se trata de entrar y salir de una carnosidad. Lo que está en juego es algo que va más allá de un cuerpo. Entonces yo diría, si desde ahí, que es algo que él acepta o que reconoce en 1920, no podemos pensar que hay un viraje fundamental en el psicoanálisis, a partir de la lógica y de la lógica que intenta dar cuenta del sujeto
y que parte sobre todo de en ese momento que Freud identifique los límites que han tenido sus conceptos, me parece que no habría posibilidad de pensar otras cosas, ¿no? Tendríamos que seguir pensando, ¿no? Leía en un artículo hace tiempo que la medicina psiquiátrica ha encontrado a través de los medicamentos generar la producción o incrementar la producción de serotonina y que se han hecho estudios alternativos donde y lo coloco entre comillas, psicoterapia psicoanalítica, y es un organismo psicoanalítico, le llaman psicoterapia psicoanalítica, tiene la misma función porque genera serotonina. Dije, vaya, bingo, ¿no? Interesante, porque parece que hemos venido perdiendo todo el tiempo después de que murió Freud, ¿no? Bien, hay una pregunta de Ofelia Martínez. Tocaya, adelante, ¿puedes preguntar? Bueno, mi pregunta es la siguiente, a lo mejor es un poco ignorante, pero tú dijiste que se valían todas las preguntas. He estado escuchando los comentarios de Omar, del otro psicoanalista, y mi pregunta es, ¿qué sería de Lacan, de Melanie Klein, de Winnicott, de todos los que vienen atrás de Freud, sin lo que haya estudiado Freud? Esa es mi pregunta. ¿Qué sería de todos los demás sin todo lo que Freud creó y con todo lo que Freud hizo? Esa es mi pregunta. Bueno, pues parece inocente tu pregunta, pero es una preguntota, ¿no? Adelante, pongo la pregunta sobre la mesa. Bien, a ver, tomo primero la palabra yo. Bueno, yo escuché la pregunta y me dio miedo. O sea, le dije, ay, es una pregunta enorme, ¿eh? O sea, en realidad la escuché y dije, no, ¿qué pregunta está lanzando? Yo no sé si esto es a propósito, así como de, van a ver ahorita, ¿eh? Bueno, en cuanto escuchaba la pregunta, pensaba en lo que se suele plantear en los términos de la función de autor. Esto está, creo que muy bien trabajado por Foucault en el texto de ¿qué es un autor? Y que justamente parece que trata de situar las cosas en cierto terreno. Ahora, esa misma posición me parece es la que se suele asumir en torno a una figura de Freud mitificada, ¿no? Magnificada, es decir, se trata de ver a Freud exclusivamente como el gran inventor y que sin él nada hubiera sido posible. Y a veces, debo de reconocer esto, en muchas ocasiones creo que llegué a pensar de esa manera. Es decir, tratar de situar a Freud como la magnificencia y que de ahí provenía todo. Sin embargo, leyéndolo, discutiéndolo, sujetándolo ahí a la misma contradicción que el propio Freud nos propone, pues obviamente encuentro ciertos agujeros, ciertas fisuras, indudablemente lo que tanto las aportaciones que Otto Rank, Sandor Ferenczi, no sé, Abraham, Ernest Jones, todos los que estaban ahí cercanos a Freud, pues permitieron la construcción del discurso psicoanalítico. Ahora, y justamente lo sitúo en términos de discurso. El otro punto sería, en términos así como si, ¿qué hubiera sido de todos los otros? A mí en lo particular me parece complicado. Situar el asunto en términos solamente de si es producto de una cultura o producto de una época o que eso se da por el terreno de la decibilidad, ¿no? Como se suele plantear Foucaultianamente, ¿no? Como el terreno de lo decible y que no es en sí el autor, sino que las condiciones, voy a ponerlo así entre comillas, las condiciones materiales soportan, permiten la producción de ese pensador, ¿no? Ahora, esa es como la primera parte. La segunda lo trataría de pensar en los términos de que hay elementos contradictorios que se dan en las mismas épocas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el cálculo, Newton, junto con Leibniz, ¿no? El cálculo infinitesimal, que son producciones muy cercanas con ciertas diferencias. Yo no sabría a estas alturas, si lo pensamos en esos términos, por ejemplo, está Heráclito con Parménides, uno pensando la unidad del ser,
y otro pensando la diferencia, ¿no? El devenir, es decir, en el mismo contexto y en la misma época, con ciertas posiciones que son distintas. No sabría a estas alturas, y sí, por eso creo que la pregunta que es muy compleja, sí, tal vez, si no hubiéramos tenido a Freud, hubiéramos tenido a cualquier otro. Pero también creo que las condiciones del discurso tal y como se producen desde Descartes son importantes. Esto lo comentaba hace un momento Fernando y voy a tratar de recapitular algo que justamente trabaja Lacan en La ciencia y la verdad. Y es el hecho de decir que el nacimiento del psicoanálisis, y bueno, no estoy diciendo Freud, no estoy diciendo Melanie Klein o no estoy diciendo Lacan, sino que el nacimiento del psicoanálisis hubiera sido imposible o no hubiera sido pensable sin la cuestión de la modernidad, ¿no? Lo que podríamos denominar época moderna, lo que proviene después de 1500 y que, bueno, tiene los efectos que hasta ahora hemos conseguido. Tal vez nada más, esto es como una exploración porque creo que no estoy a la altura de la pregunta, sería las dos opciones posibles. La primera, que pudimos haber tenido cualquier otro, que no tuvo que ser necesariamente Freud, y la segunda, que son las condiciones materiales las que construyeron a un Freud. Y que a partir de eso, obviamente, cualquier otra producción, pues no es ajena, porque incluso uno de los campos que más se ven impactados o afectados es la misma psicología. Obviamente, la noción del sentido, la noción de la interpretación, la función que le dan al lenguaje, pues obviamente se ve impactada. Entonces, pues creo que tal vez esa sería mi postura. No podría como que responderla además. Ahí sí ofrezco una disculpa. Yo también, bueno, ahí como planteo Omar, creo que es difícil la pregunta, ¿no? En sí misma, por el hecho de, bueno, ¿qué pasaría si esto no hubiera ocurrido? Bueno, ¿no? Lo que tenemos es, pues, lo que ocurrió, ¿no? Pero sostengo un poco la idea que me transmite Omar, ¿no? De que dio a los desarrollos postulados del psicoanálisis, ¿no? Creo yo también que si no hubiera sido Freud, bueno, hubiera sido alguien más, ¿no? Pero también en tanto hubiera sido alguien más quien descubrió, ¿no? Porque finalmente los síntomas ahí estaban, ¿no? La palabra y la experiencia misma ahí está, ¿no? Los sueños también, pues ahí están, ¿no? Hacía falta que alguien, pues, se permitiera escucharlo, ¿no? Y creo que, pues, no solo Freud tuvo esa virtud, pudo haber sido algo más, pero también en la medida en que alguien más lo hubiera hecho, pues algo también hubiera sido diferente, ¿no? La misma obra de Freud, pues tiene que ver mucho con su propia biografía, ¿no? Entonces, creo que sí, hubiéramos tenido algo de esta experiencia, pero también creo que hubiera sido diferente, ¿no? Y por lo tanto, pues los autores que vienen después también hubieran sido diferentes, aunque no por esto no hubiéramos tenido quizás el psicoanálisis o conocimiento de que existe eso llamado inconsciente, ¿no? Entonces sí, está complicada, pero bueno, está bueno. Y también, ¿no? La idea de preguntar, como dijiste, Ofelia, desde la ignorancia, pues me parece excelente, ¿no? Porque un poco la apuesta es también eso, ¿no? Poder asumir una posición de ignorancia, ¿no? Entonces, ahí está también sobre la base misma del análisis. Bien, pues yo no sabría qué contestar, honestamente, ¿eh? Porque además es una pregunta que se construye desde una... Hasta luego, Alejandra. Es una pregunta que se construye desde el imaginario, ¿no? Porque plantear que si no hubiera existido toda la producción freudiana que hubiera hecho Lacan, yo diría, me parece que Lacan también nace en otra época y que es producto de un pensamiento muy particular, ¿no? Si bien Freud lo fue, si bien Freud produce o comienza a producir algo que indudablemente tiene que ver con su historia, ¿no? Si bien Freud comienza a producir algo a partir de ahí, me parece que es tan contingente decir si no hubiera sido Freud o si hubiera sido Freud, pero me queda claro que la posibilidad de pensar en el surgimiento del psicoanálisis es en el hecho de cuestionar todos los esquemas de conocimiento que se habían producido
y el punto donde se cree en algo que tendría que darle toda la construcción, en los términos de las condiciones sociales, culturales, que también ya han sido cuestionadas, ¿no? Por ejemplo, pensar en la represión, casi todos los psicoanalistas piensan, claro, era una época victoriana, ¿no? Y comentaba con un amigo hace no muchos días que en esa época victoriana no había diferencia. La gente se seguía masturbando, seguía deseando por detrásito de la puerta, ¿no? Eso no marca la diferencia con una época actual, más modernista, donde la gente, si le gusta el otro y hay una propuesta, directamente tienen un coito. Me parece que el punto que hay un corte y que sigue cuestionando al sujeto es la condición del deseo. Y desde ese lugar, yo diría, no sabría qué decir, la verdad, pero me parece que la respuesta apuntaría en todo caso a tratar de dar un fundamento social, cultural e ideológico propio de la época, ¿no? Porque también es cierto que pensar que Freud, es gracias a Freud que el psicoanálisis, me parecería que sería colocarlo en el lugar que señalaba Luis Héctor, sigue siendo el padre, ¿no? Como aquel que puede gozar de algo que no tiene que ver ni con el falo, ni con el cuerpo, pero me parece que sería paternizarlo y colocarlo ahí como el padre que tiene todas las capacidades posibles y envidiables de todo sujeto existente. Pero hasta ahí puedo decir, yo te diría, tu pregunta no me parece nada ingenua. No sé de dónde vengas tú, pero no me parece nada ingenua. Me parece que es una pregunta muy difícil, porque no solo la podríamos responder haciendo historia de cada uno, porque hasta podríamos pensar que tanto Freud como Lacan fueron tan sujetos del inconsciente como nosotros, ¿no? Pero sí me queda claro que la producción y el acercamiento que nace cuando menos en el hecho de interesarse en el sentido topológico, es decir, inmiscuirse, introducirse en otros campos del saber, es quizá lo que los caracteriza. Freud establece desde su perspectiva unos para la época de 1920, Lacan establece otros, pero a fin de cuentas el punto, diría yo, ¿por qué están aquí? Tú eres desde Miami, ¿no? Así como nos acompaña gente de Argentina y de otros lugares, incluso de acá de la República Mexicana, y en su momento ha estado gente de Chile y de Colombia, y yo diría, ¿por qué estás aquí? Recordaba que alguna vez citaban que Foucault decía, porque el acercamiento al psicoanálisis coloca al sujeto en una condición improductiva, ¿no? En el sentido de que no lo hace vivir la vida, lo hace sujetarse a un discurso durante 2 horas, 3 horas, 4 horas, y que pareciera que esa es una condición improductiva del sujeto. Pero yo te diría, Lacan respondería por algo que es lanzado como una pregunta y que no ha sido respondido, ¿sí? Entonces no sabría decir. Me declaro ahí neófito, ¿no? No hay por dónde entrar. Gracias, Sofía. Hay una pregunta de Eumir Urdián. Adelante, por favor, Eumir. Sí, bueno, un poco para retomar esa misma pregunta de qué sería del psicoanálisis o habría psicoanálisis sin Freud, creo que eso lo que nos lleva a pensar es tal vez si Freud inventa o descubre, ¿no? Porque al parecer decía un compañero, no recuerdo su nombre, perdón, que los fenómenos ahí estaban y que Freud, que si no era Freud, alguien más los hubiera visto. Y yo no sé si esto es así, si Freud descubre algo o más bien lo inventa. Y la otra es que también sería interesante pensar esa misma pregunta, pero darle la vuelta. Más bien, ¿qué sería de Freud sin Lacan? Y que creo que eso nos lleva un poco a la cuestión de la que tratamos hoy, que es leer a Freud, porque nos empuja a cuestionarnos qué hace Lacan con Freud, si lo relee nada más, si lo continúa, etcétera, ¿no? Y eso creo que daría una respuesta
a si cada quien cree necesario o no leer a Freud desde su lectura del psicoanálisis posterior a Freud. Buena participación, Eumir. No te conocía. ¿Tú de dónde nos acompañas, Eumir? Yo soy de aquí, de la Ciudad de México. Ah, perfecto. ¿Tu nacionalidad es mexicano? Sí. Ah, bien. Gracias por estar. Pues, pero a fin de cuentas todo queda como interrogante, ¿no? Es decir, nadie dice, ¿qué sería de Freud sin Lacan? Pues me parece que no tendría un punto donde poder Lacan haber señalado cosas interesantes, ¿no? Tanto clínicas como personales en Freud, pero eso tampoco da una respuesta. Me parece que la pregunta tendría que ver con el hecho de una condición epistemológica en la que el psicoanálisis surge, porque no es Freud. Freud es la corporización de algo, incluso la condición de Lacan, o sea, se corporiza algo, pero que está de alguna manera ya en cierta dinámica exigida por la forma en que la epistemología y el concepto del hombre en ese momento, del sujeto, exige un acercamiento de otro tipo. Pero bueno, igual, repito, me pusiste las manos por detrás, no supe qué contestar. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? Veo por ahí una notita. Juan Ramón, sí. Y la nota de Antonio. Yo llevaría esa pregunta, ¿qué sería la cultura sin Freud? A ver, ¿por qué, Antonio? Cuéntenos eso, ese comentario. Sí, como bien recordaba, no recuerdo quién, creo que Teresa, bueno, Freud no solo tiene una recepción o una importancia clínica, sino también se desprenden muchas cosas de él, por ejemplo, como ocurre el surrealismo, o sea, en el arte, en la cultura, en la filosofía, a eso me refiero. O sea, ¿qué sería, por ejemplo, del arte, de la filosofía sin la aportación de Freud? ¿Algún comentario? Omar, Tere, Luis, Aranza, Ofelia, Rodríguez, Viviana, quien quiera. ¿Quiere hacer algún comentario? Justamente en el arte es Freud quien, a partir de su visita a San Pietro in Vincoli en Roma, redimensiona la figura del Moisés, lo cual hace su aporte más importante en la cultura, digamos. Yo he estado ahí, creo que ustedes algunos seguramente también, y escuchar a los guías turísticos decir de la importancia de las palabras de Freud cuando vio y cuando escribió Moisés en el monoteísmo. ¿Cómo? Es una señal de un radio de policía que se mete. Está, perdón. Entonces, sí, en la literatura, en el arte, en todo. Por eso me parece más que vigente esto que ha dicho Fernando también, en realidad, si la lectura freudiana, sí, el psicoanálisis, como se suele también escuchar, si hay actualidad, si sigue vigente el psicoanálisis, ¿no? Nosotros venimos hablando desde hace cuántos meses seguimos sosteniendo un espacio escuchando ponencias de otros colegas acerca del psicoanálisis. Sigue vigente, es actual. La lectura a Freud es más que importante para poder avanzar en otros planos. Lo que Lacan aportó entre el S1 y el S2, digamos que es algo que en Freud no estaba y sí lo coloca Lacan, digamos. Es muy importante todo el aporte de Freud a la cultura, al arte, al mundo entero. Bueno, tal vez haría un comentario en torno ahorita a lo que estaban diciendo. Por ejemplo, el Moisés, al menos en la historia de México, es bastante importante.
la forma en que fue leída por Octavio Paz y en cómo se introdujo a partir de ahí cierta interpretación, el lugar que tuvo, por ejemplo, Frida Kahlo, Diego Rivera y demás, al menos en México, es bastante importante la lectura que se hizo del Moisés, ¿no? Freud ahí es innegable. Y sí, obviamente pensaba en otros terrenos, ¿no? Incluso el mismo cine, la cuestión de la interpretación, algo que citaba hace un momento, la filosofía, la epistemología, porque, bueno, si pensamos en la producción de conocimiento, algo que el psicoanálisis cuestiona y lo coloca a nivel de saber, pero un saber inconsciente, eso habla, y demás puntos. En torno a algo que comentaba, ay, a ver si lo digo bien, Eumir, creo que dijo un punto justamente donde las opiniones están divididas. Es si Freud inventa o descubre, ¿no? Esto ha lanzado tanta tinta que a veces digo, uy, sí, ¿no? Inventa, descubre, ¿no? Y hay todo un conflicto ahí. Porque si descubre es algo que aparece ahí como velado y entonces es como si se le quitara una manta, ¿no? Y lo descubre. El otro es que si lo inventa, ¿no? Y es una condición donde se presta escucha a una producción como de carácter inédito que nos llevaría también a toda una problemática justamente pensando en todas las condiciones, tanto sociales y culturales, eh, que se vivían en la época de la construcción del discurso psicoanalítico. Y la otra pregunta que creo que me parece importante es justamente qué sería de Freud sin Lacan. Regularmente me parece que se suele pensar a Lacan no solamente como un crítico de Freud, como diferente a Freud, sino también como un recuperador de Freud. Pero regularmente, y en mi opinión, es que se le da poco lugar a la forma o a las condiciones histórico-sociales que tuvieron. Sobre todo, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se suele recriminar muchísimo a la ego psychology, porque pues les entraban las cosas en el yo y demás, pero si leemos como parte no me gusta decirlo así, ¿no? Pero como del último Freud, lo último que escribe, pues parece que le da muchísima importancia al yo. Ahora, obviamente, las condiciones que se daban, tanto que estaban en torno a la guerra, pues fue la respuesta que se dio. O sea, la ego psychology es una respuesta a las condiciones culturales y de la guerra que estábamos viviendo. Y creo que esta pregunta que hace me parece que es importantísima, porque Freud pudo haber tenido muchísimos destinos, ¿no? Y es interesante porque, si mal no recuerdo, el psicoanálisis en Francia, tal y como fue recibido, creo que fueron primero por las cuestiones del arte y por otro lado, creo que fueron los médicos. Ahora no tengo ahí no recuerdo bien. Si alguien tiene el dato correcto, ojalá me pueda auxiliar, ¿no? Y que posteriormente las grandes discusiones que se hicieron en torno, sobre todo los surrealistas, bueno, ahí tuvo impacto. Y por último, tal vez sería, si mal no recuerdo, creo que es Paolo Caruso, el que le hace una entrevista a Lacan y donde justamente hablan de la contemporaneidad de Freud. Dice, bueno, ¿cómo podríamos hablar de haber superado a Freud si ni siquiera se le ha comprendido, ¿no? El contexto francés en el que estaba siendo comentado Freud tiene muchísimas implicaciones, no solamente porque las traducciones al alemán, del alemán al francés no estaban hechas, sino toda la cuestión cultural que estaba bordeando ahí la Francia de 1920, 1915, cómo llegó y se me olvida el nombre de Lovenstein, cómo llegó Lovenstein a Francia, en qué condiciones y todo, era prácticamente el analista de analistas, a toda la figura que envolvió a Lovenstein. Creo que ahí podríamos pensar muchísimo en torno a cómo se discutía Freud, y creo que la pregunta que hace Umir es bastante importante, porque nos permitiría dibujar y problematizar los terrenos en los que el mismo Freud o el mismo psicoanálisis ha sido comentado, ¿no? Es amplísimo. Bien, ojalá te hayamos aportado algo, Fe. Y si ya no hay más preguntas, dejaríamos la charla aquí. La siguiente sobre qué somos. Me parece que la siguiente creo que es sobre la interpretación de los sueños, si mal no recuerdo. Y después tenemos una sesión sobre metapsicología. Después otra sobre lo inconsciente. Sí, lo inconsciente, y después justamente un tema sobre
Freud y la cultura, el malestar en la cultura, un tema algo así. Están como ya programadas las sesiones y bueno, vamos a seguir comentando. Pues les Bien. agradezco a todos su asistencia y nos vemos en 8 días todavía. Muchas gracias. No, a ti, Ale, por haber venido. Fe, ¿tenías alguna otra pregunta? Veo tu mano levantada. Bueno, no, lo único que quería comentarles que gracias por haberme respondido y pues, lo que me quedó claro es que Freud es la piedra angular de toda esta discusión. Bien. Ok, Y gracias. gracias a todos por haberme respondido y ya me quedó más claro. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos y nos vemos el próximo viernes. Gracias. Chao, buenas noches. Gracias. Gracias también a todos. Gracias a todos. No sería posible la continuidad sin ustedes, ¿no? Sin Tere, sin lo demás, que hemos venido estando y discutiendo y trabajando. Les agradezco a todos sus ideas, comentarios y su presencia. Nos vemos en 8 días. Que Chao, descansen. hasta la semana que viene. Ay. Gracias, buenas noches a todos. Gracias nuevamente.